Muchísimas gracias a todos por conectarse en esta tercera clase sobre la ideología de género. Ahora, en la actualidad no hay tema más controversial que el debate sobre la orientación sexual y la identidad de género. Esto en parte se entiende porque hay un segmento de la población que se define como individuo, como persona a través de su propia identidad sexual. Ahora, como vimos en la clase anterior y la primera, eh, la política que se llama de la identidad, que es una doctrina marxista que trata de elevar una característica del ser humano a un nivel esencial, es decir, constitutivo, definiendo al ser humano como de una manera nueva, dándole una nueva identidad, y es ahí donde surge, por ejemplo, la terminología del heterosexual, el homosexual, el gay, la lesbiana, el bisexual, el transexual y demás. Es decir, que toda esta terminología es una terminología ideológica porque, porque confunde una característica del ser humano con el hecho de la humanidad propia del ser humano, lo que hace que el hombre sea, o el ser humano sea ser humano. Entonces, en esta clase yo lo que quiero hacer es analizar críticamente la idea de la orientación sexual, la cual está fundada en dos ideas erróneas. La primera idea es que la orientación sexual es algo que cada uno decide por sí mismo. ¿Sí? Entonces, yo decido ser gay, decido ser transexual, decido, y es algo que nadie me lo puede imponer, y yo me defino a mí mismo, porque era lo que por ejemplo, vimos la filósofa eh, ideóloga de género Judith Butler afirma que el género es algo constitutivo, uno se constituye por la propia acción y se determina en ser de tal o cual manera. Y la segunda, ese es el primer error. Entonces, la autonomía personal, la libertad desenfrenada, por así decir, de que es qué me hace, qué me constituye. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos libertad y si uno quiere ir a robar un banco, roba un banco, pero uno no cambia su propio ser por tomar tal o cual acción o tener tal o cual conducta. Y por eso decíamos que aquí en realidad lo que estamos hablando son de seres humanos que tienen distintas conductas sexuales. Y por lo tanto, esas conductas sexuales no me determinan a mí hacer tal o cual cosa. Eso en primer lugar. Y el segundo, y aquí vemos cómo hay una contradicción interna dentro de la ideología de género, el segundo error es que la orientación sexual es algo con lo cual se nace y nada se puede hacer al respecto. Y estos son los que dicen, por ejemplo, si nació gay, no tiene sentido intentar cambiarlo ni nada porque es así, ya está, o hay que aceptarlo, nació trans, nació con el cuerpo equivocado, pero en realidad él es mujer y demás. Entonces aquí tenemos, eh, tenemos una cuestión contradictoria. ¿Yo elijo mi sexo o es algo que está totalmente determinado y esa sexualidad, esa orientación sexual puede tener distintas manifestaciones? Entonces, hay que explicar estos conceptos usados en el ámbito de la ideología de género, como son la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, el lesbianismo. Estos conceptos manifiestan en sí una realidad biológica, es decir, una propiedad distintiva fija y determinada del ser humano, o es algo, es una construcción propiamente, como se dice, que se usa para justificar determinada conducta sexual. Después lo que hay que preguntarse también, ¿qué significa la atracción sexual? ¿Sí? ¿Es algo que realmente determina la identidad de una persona y que varía en el tiempo? Y después hay que ver también si hay factores genéticos, ambientales y hormonales que puedan llegar a influir en la orientación sexual de una persona. ¿Sí? Entonces, factores genéticos, si hay algún gen, eh, algún gen que explique el hecho de que una persona tenga determinada conducta sexual. ¿Sí? Cuando digo factores hormonales, es si la influencia de hormonas, por ejemplo, en el feto, eh, pueden influir a que la persona tenga determinada orientación sexual. Muchos, por ejemplo, habrán visto ese video que se hizo viral de Evo Morales, eh, que decía que culpa de las hormonas que se ponían en los pollos y demás para que crezcan era lo que hacía que hubiera tantos gays en la sociedad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Si las hormonas pueden afectar especialmente en el feto materno. Y después
los factores ambientales que se llaman, que influyen en la conducta sexual o demás de una persona. Ahora, cuando digo factores ambientales, no hago referencia en la sociología y en la psiquiatría, en la psicología, no se refiere a factores ambientales en cuanto al ambiente, el tiempo y demás, sino a factores que acompañan al ser humano. La vida humana es muy compleja y a medida que el niño se va desarrollando desde el momento de la concepción pueden haber factores que influyan determinados comportamientos. ¿Sí? Entonces la persona resentida, por ejemplo, generalmente es una persona que ha sufrido a veces muchas injusticias y cosas y maltrato y demás que hace que cree un resentimiento. Y uno entonces dice, bueno, ¿cuál es el factor ambiental para que esta persona sea resentida? En el caso, por ejemplo, del haber sido abusado sexualmente en algún punto de la vida, eso es un factor ambiental. Si uno estaba en el feto de la madre, en el vientre de la madre como feto por ejemplo, la madre sufría un estrés muy grande, violencia física, violencia verbal y demás, eso pues, es un factor ambiental que puede afectar a la persona. El hecho de sufrir discriminación, el hecho de sufrir injusticias, el hecho eh, de tener una muerte cercana, un pariente cercano, un padre, una madre, un hermano, hermana y demás. Esos son todos factores que pueden influir en la conducta de una persona. Por ejemplo, si a alguien se le muere algún ser querido, esa persona va a estar muy triste. Entonces, si esa persona viene, por ejemplo, a verme y me dice, buenos días, vengo porque estoy muy triste, quiero salir de esta depresión y demás, y uno dice, ¿por qué crees que estás triste? Y la persona le dice a uno, bueno, murió mi madre. Entonces ese es un factor ambiental que está influyendo en la conducta psicológica, en la psicología de la persona, en su temperamento y demás. Entonces, uno de los problemas que yo veo más graves con respecto a la educación sexual integral es que los conceptos centrales que se emplean son muy ambiguos en sí mismos, desde todo punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico. Y por lo tanto, es muy difícil entonces determinar qué es lo que se quiere decir cuando se dice orientación sexual, deseo sexual y demás. Por ejemplo, si yo digo, voy a ir a un restaurante y voy a comer carne vacuna, porque me encanta comer carne, uno tiene que aclarar, ¿sí? Cuando voy a ir al restaurante, si la carne que ahí sirven es carne de la Argentina, por ejemplo, o carne de una vaca de la India, porque eso va a cambiar totalmente. Y si uno hace esa aclaración, las respuestas van a variar tremendamente. Si yo les digo, ¿les gusta comer carne? Es algo general. Sí, a mí me gusta comer carne, pero si la carne es buena. Si ustedes me dan una carne de una vaca vieja, una carne dura y seca, obviamente que a nadie le va a gustar eso. Entonces, acá estamos ante una pregunta muy clara y específica. ¿Les gusta tomar mate? Sí, mate dulce, mate amargo, con hierba rosamonte, con hierba tarahui o lo que sea. Bueno, eso es algo concreto. Ahora, con respecto a la orientación sexual, si yo les digo, ¿cuál es tu orientación sexual? Es un término muy vago porque puede significar muchísimas cosas, primero. Y en segundo lugar, el término orientación sexual es entendido de distinta manera de acuerdo a la persona a la cual se le pregunte. Por lo tanto, entonces, es necesario determinar qué es la orientación sexual. Y es necesario notar las ambigüedades conceptuales más problemáticas alrededor del estudio de la sexualidad humana. Una de las dificultades centrales al examinar y al estudiar la orientación sexual de una persona es que dentro de la orientación sexual hay otros conceptos subyacentes que están implicados en la misma noción de orientación sexual. Y aquí tenemos el concepto de lo que es el deseo sexual de una persona, la atracción sexual y la excitación sexual. Ahora, para complicar un poco más las cosas, el mismo concepto de deseo sexual, de atracción sexual y de excitación sexual son muy variados. Es decir, dentro de sí esos conceptos incluyen un número de factores muy variados y muy amplios. Demasiado amplios para entonces definirlos con una sola palabra. Y esto complica más las cosas y vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, no está claro si una persona se identifica como lesbiana, como gay o como bisexual por referencia a algo que experimenta, o a la atracción sexual, o a estados de excitación, ¿sí? O a un deseo específico.
Puede ser por uno, puede ser por otro, puede ser por otro, puede ser por los tres. Entonces, cuando comparamos a personas que tienen distintas conductas sexuales, eso varía totalmente. No tenemos una categoría que encaje perfectamente, como decimos, bueno, tenemos al hombre, ¿por qué? Porque tiene un cromosoma X, Y, tenemos una mujer porque tiene el cromosoma XX. Son cuestiones muy específicas y que determinan. Con respecto a la conducta homosexual, por ejemplo, es muy variada para encasillarla dentro de una etiqueta, como se dice. Ahora, entonces, teniendo en cuenta las nociones de orientación sexual, y dentro de las nociones de orientación sexual, la noción del deseo, la noción de la atracción sexual y la noción de la excitación sexual, esto crea muchos problemas, por ejemplo, al implementarlo en la escuela. Porque entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar gay a un niño de 5 años cuando nunca ha experimentado ni el deseo sexual, ni la atracción sexual, ni la excitación sexual? Que son los tres conceptos subyacentes del concepto de orientación sexual. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, si ustedes tienen un bebé, ¿el bebé qué es heterosexual? ¿Cómo saben? Si nunca ha experimentado deseo sexual, es imposible hasta que no llegue la pubertad y el resurgimiento de hormonas que tuvieron lugar en determinado momento en el feto materno, esas hormonas después quedan latentes para más adelante, que es cuando comienza a desarrollarse la sexualidad de la persona. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decirle a un niño que hay distintas orientaciones sexuales cuando el niño ni siquiera entiende? ¿Sí? Ni siquiera entiende. Entonces acá tenemos un problema muy serio, porque, porque no solamente que las nociones de deseo sexual, atracción y excitación sexual son muy variadas e incluyen muchísimos fenómenos, un niño eso nunca lo ha experimentado. Un estudio muy importante que se hizo en la Universidad Cornell en Estados Unidos, en Nueva York, fue muy curioso ese caso cuando ocurrió, porque un periodista del New York Times es una persona, él se considera abiertamente homosexual y él hizo una fiesta, la publicó en el diario cuando salió del closet, como se dice. Su nombre es Benoit Denisette Lewis. Y entonces, esta universidad hizo un estudio en el cual querían probar el hecho de la bisexualidad, es decir, que hay personas que tienen atracción no solamente hacia el mismo sexo, sino también hacia el sexo opuesto. Entonces, hicieron un llamamiento pidiendo a personas que tenían orientación sexual diversa, por así decirlo, variada, y a personas que eran, obviamente, que ellos se sentían y no tenían ninguna duda de ser homosexuales. Entonces, este hombre, activista homosexual que escribe en el New York Times, fue a hacerse este estudio, y el método que usaban para medir el grado de la excitación sexual, ¿sí? Entonces lo iban a hacer por medio de la excitación sexual. Entonces, en la medicina, por ejemplo, en la biología y demás, cuando se estudia distintos comportamientos sexuales, se ha notado cierto comportamiento en el plano fisiológico, más allá de lo que uno piense o lo que, lo que crea experimentar, hay ciertos fenómenos fisiológicos que ocurren naturalmente y de los cuales uno no tiene control. Y esos están conectados con la excitación sexual. Por ejemplo, cuando una persona, un hombre, por ejemplo, se encuentra ante una mujer y queda impresionado por su modo de ser, por su manera, su belleza o lo que sea, naturalmente, si el hombre experimenta algún tipo de atracción hacia esa mujer, una de las cosas que va a pasar es que las pupilas en los ojos se van a dilatar. ¿Sí? Eso es natural. Eso es algo de lo cual uno no tiene control. ¿Y qué pasa entonces? Para medir ese grado de excitación sexual, al menos una característica de la excitación sexual, pusieron un experimento con todas estas personas que se declaraban confiesamente homosexuales. Cuando a este hombre le presentaban imágenes de hombres, de modelos y demás, no se realizó ninguna dilatación de las pupilas, pero cuando le presentaban imágenes de mujeres, modelos y demás, sus pupilas se dilataban. Entonces, cuando a él le dieron los resultados, fue un shock para él, porque él dijo, entonces, ¿es posible que sea bisexual? Porque me identifiqué tanto con mi identidad gay, ¿sí? La anunció con bombos y platillos a familiares, amigos, escribió un artículo en el New York Times, y sin embargo, nunca descubrí que yo tengo esa parte dentro mío, ¿sí? Y bueno, eso recibió muchísima crítica, él mismo por haber escrito ese artículo, siendo que él es un activista homosexual y demás, porque esto sirve para ilustrar cómo el deseo, la atracción
y la orientación sexual muchas veces son conceptos difíciles de definir y que a veces las personas ni siquiera saben qué significa eso. Y a veces entran en conflicto con lo que uno cree de uno mismo, pero también con la visión cultural predominante sobre la orientación sexual o el modo como muchas personas se identifican a sí mismos con respecto a sus deseos y a la identidad sexual. Entonces, por ejemplo, culturalmente se ha metido esta errónea idea de que un hombre sexual, un homosexual, es una persona que nunca va a experimentar atracción hacia la mujer. Y de hecho eso no es así. ¿Sí? Como en el caso del periodista, el cual se había impuesto una identidad que la ciencia no corroboró, para su gran sorpresa. Entonces, este conflicto que planteó ese periodista, nos plantea también muchos interrogantes acerca de la orientación sexual y los conceptos relacionados con la misma. ¿Sí? No son conceptos coherentes y tan bien definidos como a menudo asumen muchas veces investigadores, pero especialmente los medios y la opinión pública. No son conceptos definidos y no son coherentes tampoco. Eso es interesante. Y a esto se le agrega el problema de que la identidad sexual de una persona tiene en la actualidad implicaciones sociales y políticas. Y por eso cualquier estudio científico, por ejemplo, que vaya contra el dogma impuesto por los ideólogos del género, se va a encontrar con la furia de los activistas LGBT, de los medios, de los grupos de defensa de derechos humanos. Entonces, esto significa que las nociones de orientación sexual e identidad sexual se entienden no solamente en términos científicos y personales, sino que también tienen una connotación social y política. Y esto es importante notarle porque si realmente las distintas orientaciones sexuales fueran algo definido, ¿por qué hace falta una imposición política y legal de la misma? ¿Por qué? ¿Por qué es que hace falta? ¿Por qué? Si fuese natural, nadie lo va a cuestionar. ¿Sí? Nadie tiene que cuestionar el hecho, por ejemplo, de que una persona es varón o una niña es niña. Y no se tiene que hacer una intervención política o legal al respecto. ¿Sí? Es cuando estamos jugando con la realidad, entonces, que necesitamos tener necesitamos tener eh, una imposición legal por medio de una estructura eh, que en definitiva esté iluminada y guiada por estos principios ideológicos. Veamos, por ejemplo, la noción del deseo. El deseo, y cuando hablamos del deseo sexual, que es una de las características de los conceptos subyacentes, es uno de los conceptos subyacentes de la orientación sexual, es una noción ambigua en sí mismo. Porque el deseo sexual, por ejemplo, un análisis que hice, que está en el libro que voy a publicar, es de cómo la noción de deseo sexual ha sido usada en cantidad de libros y artículos científicos sobre el tema para referirse a fenómenos que son muy variados entre sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hice una clasificación en más o menos 7 distintas realidades del deseo sexual. En primer lugar, tenemos el deseo sexual como los estados de excitación física que pueden estar conectados o no a una actividad física particular. ¿Sí? O sea, que pueden ser o no objeto de una percepción consciente. Entonces, una persona que experimenta una excitación física al imaginarse algo o al experimentar algo físicamente en la realidad, ¿sí? En primer lugar. Después, tenemos el deseo sexual como un interés erótico en respuesta al atractivo que vemos en otra persona. ¿Sí? Entonces, esto puede tener lugar en la propia percepción o haciendo memoria de algún hecho pasado o en alguna fantasía imaginaria. ¿Sí? Y esto puede o no ser llevado a algún proceso corporal asociado a un estado de excitación física. También tenemos el deseo sexual referido al interés de una persona en encontrar una pareja, por ejemplo, o establecer una relación duradera. Entonces, muchos artículos se los usan en este sentido. El deseo de una mujer, por ejemplo, de casarse. Un deseo, simplemente. El deseo de casarse, de establecer una familia, de tener hijos. También se usa en cuarto lugar en relación a los sentimientos románticos experimentados como pasiones pasajeras, o por ejemplo el enamoramiento de una persona, de un individuo, que puede ser algo espontáneo y que no dure tampoco. Se usa la palabra deseo sexual al respecto. También se usa, en quinto lugar, como una inclinación a sentir apego por algún individuo específico.
Entonces una persona se siente atraída hacia alguien y experimenta eso, y a veces se lo clasifica como deseo sexual, a lo que explica esa realidad. También el deseo sexual es la motivación general de buscar una relación íntima con un miembro de un grupo específico. Entonces, la motivación que tiene un hombre, por ejemplo, de que tiene atracción hacia el mismo sexo, de, de- de establecer una relación íntima con algún hombre, ¿sí? De la comunidad gay, por ejemplo. ¿Sí? Y por último, se usa también la palabra deseo sexual como la apreciación estética de la belleza percibida en otra persona. Entonces, el hecho de que yo pueda percibir la belleza de otra persona es parte del deseo sexual. Entonces, aquí tenemos una cantidad enorme de fenómenos que son muy dispares los unos de los otros, y que por lo tanto plantea un serio interrogante cuando nos planteamos el término deseo sexual sin ninguna connotación específica. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando hablamos de deseo sexual no tenemos que hablar de deseo sexual, sino que tenemos que hablar de una cuestión específica. Por ejemplo, si te imaginas, tenés una fantasía erótica de connotación sexual en tu imaginación, ¿qué es lo que experimentás, por ejemplo? Una cuestión concreta, ¿sí? Es concreta. Y es por eso que cuando los ideólogos del género, por ejemplo, proponen al deseo sexual como fundamento no solo de la propia identidad, sino también del sexo biológico, cometen un grave error categórico, tremendo. ¿Por qué? Porque eh, el deseo sexual en sí es algo que es muy vago, es muy variado. ¿Sí? Por ejemplo, si en Canadá, un caso concreto que conozco es que a un niño le preguntaron qué deseo sexual experimentas. Un niño de 6 años, que nunca, imposible que tenga un cierto tipo de deseo propiamente sexual, porque no está desarrollado fisiológicamente para experimentar cambios hormonales y demás. Entonces, este niño, cuando le preguntaron cuál es tu deseo sexual, atracción y demás, eh, él señaló a un compañerito, porque era su mejor amigo. Entonces, ¿a quién estás atraído? Y es así como lo experimentó, a ver con qué persona estás atraído, te sentís mejor, querés estar y demás. Y entonces la maestra lo categorizó inmediatamente de homosexual y le dijo, bueno, en realidad vos sos homosexual y sos gay y demás, y bueno, te vas a desarrollar y vas a formar una familia con un hombre y demás. Y bueno, la familia después aterrada. Esto ocurrió en la clase de educación sexual. ¿Por qué? Porque la maestra quiso demostrar que el niño ya tenía una atracción sexual hacia otro varón, cuando en realidad el varón quería jugar con el varón y estaba con su amigo. ¿Sí? Eso en primer lugar. Eh, entonces, eh, todo este grupo de conceptos relacionados y clasificados como atracción sexual nos indica que no es posible definirla de un modo unívoco. ¿Por qué? Porque es una amalgama, un conjunto de conceptos que son muy diversos entre sí, muy diversos entre sí. Y por lo tanto, no podemos realmente definir a alguien, una persona, por el deseo que experimenta. Además, el deseo en sí mismo es algo que se experimenta, la palabra de deseo, por ejemplo, tengo hambre, me da hambre de repente, es algo en lo cual no tenemos control, sino que simplemente es un fenómeno, una inclinación que está, por ejemplo, conectada con una experiencia particular. Por ejemplo, el hambre y la sed los experimentamos como algo dado, incluso si el tener hambre o sed en un determinado momento fue causado por un cierto olor, el olor, por ejemplo, de una hamburguesa, un asado que está haciendo el vecino, demás. Pero es que, sin embargo, el deseo y la atracción sexual no es algo voluntario, pero que, sin embargo, puede ser eh, guiado y controlado. ¿Sí? Y por lo tanto, todas las inclinaciones y fenómenos que se asocian con la experiencia del deseo sexual no son el producto de la deliberación o la elección de la persona. Se experimenta como dado. Y es por eso que muchas veces se experimenta el deseo sexual como imponiéndose sobre uno, ¿sí? Con una fuerza a veces que intenta subyugarlo y la cual, si no es controlada y dominada, puede llevarnos a dominarnos y crear una cierta esclavitud. Esclavitud, por ejemplo, es el caso de la adicción sexual. Entonces, cuando la ideología de género a los niños le dicen que el deseo es manifestación de su propia identidad y su propio ser, la consecuencia es que tienen que ejercer su sexualidad. Sí, de modo responsable y todo lo que ellos dicen y lo colorean y le ponen flores y demás. Pero en definitiva lo que están haciendo es promover eh, la propia sexualidad sin ninguna restricción y sin ningún orden, ni dominio, ni control.
Que eso en la psiquiatría uno lo experimenta constantemente, los problemas de adicción sexual, todos los problemas y trastornos que se generan alrededor de la sexualidad desenfrenada. Entonces, de la misma manera que el hambre distrae, por ejemplo, si una persona está con hambre no puede concentrarse, de la misma manera el deseo sexual puede llegar a repercutir de modo involuntario, sin que lo busquemos, en nuestra atención a lo que hacemos y a la percepción, las experiencias y las relaciones interpersonales. Ahora, y de esto no hay duda, lo que sí está bajo el control de nuestra voluntad y libertad es cómo vivir ese apetito, cómo guiar y controlar todos esos fenómenos que se clasifican bajo el deseo sexual y cómo integrarlos en el resto de la vida personal de cada uno. Y esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la educación sexual debe educar a los adolescentes en este combate, ¿sí? Dando estas fuerzas poderosas no solamente una dirección, sino también manteniéndolas bajo el control. Por eso la educación sexual en niños chicos no tiene sentido, porque estos niños no han experimentado todo esto y no van a entender nada. En cambio, sí es apropiado, por ejemplo, en jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, que se los guíe, pero la educación sexual verdadera, la verdadera educación sexual integral, hace referencia entonces a integrar todos esos fenómenos de la sexualidad dentro de la propia vida para que esos fenómenos no me destruyan. Porque obviamente que si uno vive una sexualidad desenfrenada, eso le va a destruir la vida a uno. Y no solamente por las enfermedades que se puede agarrar, por ejemplo. Eh, cuando estuve viviendo en un pueblo en Canadá, hubo un caso, bueno, con toda la educación sexual y la promoción de la sexualidad y demás, hubo un joven de 15 años que contagió de VIH, ¿sí? De lo que después, si no se controla, termina en SIDA. Contagió a 15 compañeras de la escuela, ¿sí? Contagió y tremendo, tremendo. Y lo peor de todo es que él sabía, por ejemplo, de eso. Y bueno, y con toda la educación sexual y todo lo que se enseña y demás, y que en teoría es para proteger, y ocurre lo opuesto, totalmente, ¿sí? Entonces, situaciones muy tristes, porque esas chicas se arruinaron la vida. ¿Por qué? Por no vivir una sexualidad ordenada. Se arruinaron la vida en cierta manera. O sea, chicas de 15, 16 años que van a tener el VIH por el resto de sus días. Es muy triste eso, porque ¿quién realmente se va a querer casar con una persona así? ¿No? Puede pasar, sí, que se casen, pero realmente es triste realmente la situación de una persona así. Entonces, con respecto al deseo sexual, entonces, hemos visto tantos fenómenos que se clasifican bajo la misma palabra. ¿Qué es entonces ese conjunto de fenómenos que causan esas experiencias? La biología y la zoología, por ejemplo, nos enseñan que los animales experimentan una especie de apetito sexual. Los mamíferos, por ejemplo, tienen lo que se llama el ciclo estral, es decir, el intervalo entre dos ovulaciones y la recepción sexual de la hembra. Y lo interesante es que en la mayoría de las especies, en los mamíferos, la excitación y el apetito sexual está ligado a un momento determinado, solamente cuando se cumple el ciclo de ovulación durante el cual la hembra es sexualmente receptiva. Y el ser humano es uno de los pocos, junto con algunos primates, en el cual el deseo sexual no está ligado exclusivamente al ciclo de ovulación de la mujer. Sí, la biología evolucionaria, por ejemplo, ha explicado esto, eh, lo ha explicado en el sentido de que esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que el ser humano establezca relaciones duraderas para que pueda formar la familia. Si el ser humano, esto es interesante, si el ser humano tuviese un ciclo estral propiamente del resto de las especies que solamente se excite sexualmente en el momento de la ovulación de la mujer, hubiera hecho muy difícil el hecho de que se establezca una relación mutua y duradera de toda la vida entre el esposo y la esposa, por ejemplo. Y eso ayuda a que los padres, por ejemplo, formen una familia, que cuiden de sus hijos, que los guíen a lo largo de la vida. Sí, entonces esto confirma, por ejemplo, que la unión sexual entre los seres humanos no solamente tiene un fin elemental con respecto a la reproducción, que es el fin procreativo. En los seres, en todas las otras especies, la unión sexual solamente tiene un fin procreativo. Pero en el ser humano está el fin unitivo, que se llama, que une a la pareja. Y eso es interesante, es muy importante tener en cuenta estos dos elementos desde el punto de vista biológico y zoológico.
Porque al tener un fin procreativo y un fin unitivo, la biología y la zoología nos están dando un argumento, por ejemplo, contra el divorcio, ¿sí? Un argumento a favor de la estabilidad en las parejas, en las relaciones matrimoniales, de tal manera que hay una unidad que después va a tener influencias muy grandes en la psicología de los niños. Voy a hacer una digresión con respecto a eso porque me parece muy importante aquí. Eh, un, un, un amigo mío, una persona muy interesante, se llama Paul Sullins, de Estados Unidos. Él es sociólogo, es el decano del departamento de sociología de una universidad muy importante en Washington, D.C. Y mientras yo estudiaba ahí nos hicimos muy amigos porque yo estaba en el departamento de filosofía, en el segundo piso él estaba en el departamento de sociología, y así fue que nos contactamos. Un hombre muy interesante, y él ha hecho el estudio más importante en Estados Unidos de los efectos de los distintos tipos de matrimonios y de uniones en los hijos. Entonces, en Estados Unidos es relativamente accesible el tener todos los datos, porque él lo que hizo fue, basado en el censo del año 2015, lo que hizo fue tomar los datos de todos los niños hijos de parejas entre hombre y mujer, hijos de madre soltera, hijos de padre soltero, hijos que vivían con los abuelos, hijos de parejas de lesbianas, hijos de parejas de gays, hijos que vivían con personas transexuales y demás. E hizo todo un estudio comparativo, teniendo en cuenta las notas en la escuela, el comportamiento, problemas con la policía, problemas de suspensión, de amonestaciones y demás en la escuela. Entonces, una visión bastante general para tratar de buscar correlaciones. Y entonces, luego, a todos esos niños los fue clasificando por categoría. Entonces, los que les iba mejor en la escuela, los que tendían a no abandonar, a no deprimirse, a no demás, y eran los hijos de familias constituidas, con el padre y la madre viviendo en la casa. Y después así fue una escala. Después tenían los hijos de madre soltera, hijos de padre soltera, hijos de divorciados, devueltos a casar, y así iba cayendo cada vez más lo que sería el desarrollo personal de los niños y cómo eso les afectaba después en la escuela y el comportamiento y demás. Hasta que llegó a un grupo que eran de todos, en todos estos estudios que se habían hecho hasta el momento, el peor grupo era el grupo de hijos de niños divorciados, de padres divorciados. Entonces todos estos niños, por ejemplo, tenían muchos problemas de comportamiento en la escuela, de atención, abandonaban la universidad, cuando cuando estaban en clase ejercían muchos problemas y demás, con reportes de psicólogos, y estaba todo muy estudiado eso, que el grupo de hijos de padres divorciados era el peor. Pero cuando se aprueban las uniones homosexuales y ya se normaliza, ¿qué tenemos? Tenemos ahora un nuevo grupo que es muchísimo peor de lo peor que teníamos antes. Eso es interesante, porque eso fue un estudio científico y sociológico sin ningún prejuicio ni nada, simplemente dando los datos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que le va peor? Entonces, tiene un efecto psicológico en el niño. Por eso yo estoy totalmente en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Si a un niño lo vamos a dar en adopción, tiene que ser con un hogar constituido, ¿sí? Un hogar bien formado que se le pueda ofrecer, porque es un derecho del niño. Estos son los verdaderos derechos del niño. Entonces acá tenemos una realidad que es innegable. Entonces, en el ser humano tenemos el fin procreativo y el fin unitivo de su propia sexualidad. Y la sexualidad humana es algo muy complejo. Y el deseo sexual y su experiencia tiene un significado tan complejo que va mucho más allá de cualquier tendencia biológica y cualquier comportamiento sexual. Entonces, ¿qué significa? Significa que el ser humano no elige de modo deliberado al objeto del deseo sexual, como tampoco escogemos el hecho de que sea el agua lo que buscamos al tener sed, por ejemplo, o la comida al experimentar hambre. Pero como somos seres racionales, no solamente tenemos la libertad de guiar o controlar dichos deseos, sino que también debemos guiar y a veces acceder a esos deseos, ¿sí? A lo largo de nuestro desarrollo físico, emocional y espiritual, o no. Por ejemplo, si yo tengo sed, ¿puedo tomar agua? O puedo tomar Coca-Cola, que me va a hacer mal a mi salud. Entonces, uno también con los deseos sexuales, el hecho de experimentarlos no significa entonces que hay que llevarlos a cabo. Porque si usa ese argumento, que es el argumento que usa el feminismo radical, si un hombre tiene deseo por un niño, tiene que tener acceso carnal con ese niño, mientras el niño consiente.
Eso afirma el feminismo radical, por ejemplo. Por eso el feminismo radical está a favor de la pedofilia. El feminismo radical dice que la pedofilia fue algo inventado por el patriarcado para poder mantener un dominio de relaciones heterosexuales. Y por eso el feminismo radical llama a la destrucción de las uniones heterosexuales y hay que hacer una contrarrevolución sexual, de tal manera que hayan otras formas de manifestar esa sexualidad, lo cual es terrible, lo cual es terrible. Entonces, la sexualidad humana no se escapa a este proceso natural de maduración psicológica en el ser humano y es por eso que los factores internos tales como las hormonas, la configuración genética y otros factores externos como las experiencias negativas o positivas que tengamos en la vida son solamente una parte de la compleja experiencia humana con respecto al deseo sexual. Es algo muy amplio, muy amplio. Entonces, cuando, por ejemplo, se presentan problemas, casos problemáticos de tenor sexual, no hay una sola explicación que responda a todos los casos. Cada individuo es un mundo particular y complejo y, por lo tanto, hay que tener en cuenta muchos factores en conjunto, como son los problemas genéticos, los problemas hormonales, problemas emocionales, psicológicos, y entre los cuales hay que resaltar, entre los problemas psicológicos, la depresión, porque la depresión tiene una incidencia altísima en la comunidad LGBT, la cual a veces es el resultado del propio historial personal, de problemas familiares, de abuso sexual, de rechazo, de muerte de familiares cercanos y demás, que son cosas que hay que tener en cuenta. Y así entonces, como no podemos definir propiamente con un concepto lo que se llama la atracción y el deseo sexual de un modo unívoco, porque tiene tantos fenómenos incluidos dentro de sí mismo, tampoco podemos definir de un modo unívoco lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, incluso la transexualidad. Porque en el hecho de, como vamos a ver de la transexualidad en la próxima clase, los orígenes de la transexualidad son muy variados. Y eso cambia totalmente, depende si son niños, si es algo que se originó en la niñez, son casos distintos que si son casos en la adultez. En la adultez tiene otra explicación y que tiene distintos causales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí estamos hablando, cuando hablamos de LGBT o ser heterosexual y demás, estamos hablando de conductas sexuales. Son que dentro de sí mismo comprenden una gran variedad de fenómenos, totalmente distintos muchos, y que muchas veces no se dan en uno en otro. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño, no pueden decir que el niño es heterosexual, porque ese niño nunca ha tenido una experiencia sexual. Es más, una persona adulta que nunca haya tenido una experiencia sexual, ¿qué es entonces? Propiamente. O sea, siguiendo la definición de la ideología de género, no es ni heterosexual, ni homosexual, ni nada. O sea, una persona que no haya ejercido su sexualidad por elección personal y demás, ¿sí? Por el hecho de vivir la castidad, por ejemplo. Entonces, esto complica las cosas, porque la cosa no es tan clara como dice la ideología de género. ¿Sí? Esto no ocurre, por ejemplo, al definir el fenómeno del embarazo. La mujer, por ejemplo, ¿está embarazada o no está embarazada? Así de simple. Así de simple. Entonces, en una investigación científica, por ejemplo, va a ser bastante fácil el poder dividir un grupo concreto entre mujeres embarazadas y no embarazadas. Y, por ejemplo, comparar cómo se sienten al levantarse por la mañana. Tienen problemas de salud, se sienten cansadas, se sienten con náuseas o demás. Y los resultados van a ser más o menos objetivos, ya que los dos grupos a comparar están bien delimitados. Pero si debemos hacer un estudio particular comparando, por ejemplo, a homosexuales y heterosexuales, ¿cómo dividir a los grupos? Si las nociones se refieren a conductas, no a un estado, no a una identidad. Y estas conductas son muy complejas, muy complejas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos casos de personas homosexuales que simplemente lo que siente es una atracción más que nada sentimental. Yo he conocido muchos casos, pero que no llegan a tener una relación sexual, por ejemplo. También he tenido casos de jóvenes que me han dicho, yo fui abusado cuando tenía 13, 14 años y mi abusador me dijo, no digas nada porque si contás a tus amigos, a la gente que te abusé, que tuvimos relaciones, la gente va a decir que sos homosexual. Y eso
todos te van a hacer burla. Y claro, y el niño lo influye psicológicamente, realmente lo trauma, y el niño empieza a cuestionarse, claro, si yo digo que me violó es porque, claro, si está atraído a mí es porque yo también tengo una atracción homosexual, orientación sexual y demás hacia el mismo sexo. Y entonces el niño empieza a definirse a sí mismo como gay o como homosexual. Que eso en muchísimos casos pasa así, que eso lo vamos a estudiar también después. Eh, entonces, ¿cómo dividir a grupos entre lesbianas, gay, bisexuales y demás si cada uno se manifiesta de manera distinta? En todo caso, tendríamos que dividir para un estudio a personas que tienen el mismo tipo de comportamiento con los mismos causales. ¿Qué es lo que lo llevó a él a tener conducta homosexual? ¿O qué es lo que lo llevó a ella? ¿Qué llevó a ella? ¿Qué es lo que llevó a esta otra persona a hacerse transexual? Y estudiarlos teniendo en cuenta esos mismos causales, pero son muy distintos, porque el ser humano es muy complejo. Entonces, con respecto a la homosexualidad, son tantos los factores que se podrían tener en cuenta que incluso el categorizarlos en importancia es difícil. ¿Qué es lo que hace a que alguien sea más homosexual o menos homosexual? O sea, el deseo puede ser de realizar actos sexuales con un individuo del mismo sexo, o el hecho de perpetrar tal acto, o un historial sistemático de haber establecido actos y relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, o alguien ocasional, o cada tanto, o una vez en la vida. ¿Qué es lo que lo hace que alguien sea homosexual? O, por ejemplo, ¿qué decir de aquellas personas que simplemente tienen deseos y fantasías sin llevarlas nunca a cabo? ¿Son homosexuales? Porque la educación sexual, por ejemplo, aquí en Canadá, dice, si una persona se cuestiona su propia sexualidad, entonces eso quiere decir que esa persona es transexual. Ya lo toman como un signo. Entonces, si una persona tiene un deseo, por ejemplo, pasajero, por alguna razón, no sé por qué, pero tendrá un deseo de pasar tiempo con una persona del mismo sexo o entablar una relación sentimental o una relación sexual, pero si nunca llegara a nada ni expresarlo, eso lo constituye en homosexual, ¿sí? Y también está el hecho de la identidad social que el mismo individuo se impone o que le imponen los demás. Porque, por ejemplo, una persona dice, bueno, tuve relaciones con un hombre, soy homosexual, ahora le empiezan a gustar las mujeres. Tuve que tratar casos así. Un hombre que se sentía tan atraído hacia la mujer y quería formar una familia, pero había quedado enganchado en la comunidad homosexual y tenía miedo. ¿Sí? Tenía miedo de decir, bueno, pero si soy homosexual, pero ¿cómo puede ser? Pero si me dicen que soy gay, que no puedo ser otra cosa, que nací así, pero yo experimento otra cosa. Hacer una batalla interna en la cual les resultaba no podía salir por sí mismo, necesitaba apoyo y guía psicológica, obviamente. Entonces, cualquier persona que quiera afrontar un estudio sobre la homosexualidad se va a encontrar con una gran complejidad de factores y fenómenos afectivos y de comportamiento asociados al deseo sexual y que han dado como resultado el acuñar una palabra bastante ambigua, la homosexualidad, incluso la heterosexualidad, ¿sí? El lesbianismo, la transexualidad, la bisexualidad, son todos palabras totalmente ambiguas y cargadas de un fuerte contenido ideológico. Por eso yo nunca hablo del homosexual o de la lesbiana, sino que es una persona, un hombre, una mujer que tiene una conducta, podemos decir homosexual, o propiamente yo me refiero a eso como una conducta de atracción hacia el mismo sexo. Porque esa atracción, al decir atracción, es algo muy amplio, ¿sí? Y eso puede significar muchas cosas también, muchas cosas. Eh, pero bueno, entonces el ser humano es un ser muy complejo y por lo tanto cualquier intento por establecer una escala objetiva difícilmente va a dar resultados objetivos, ¿sí? Y el problema aquí es que Marx fue el que propuso este tipo de sociología científica al considerar la historia como algo material, como algo cuantificable, siendo que la conducta no es así, la realidad no es material en toda, ¿sí? Y por eso las ciencias sociales carecen muchas veces del rigor científico que otras ciencias poseen. ¿Por qué? Porque al definir la ciencia como algo que cuantifica, la conducta humana es difícil de cuantificar, ¿sí? Y por eso un filósofo y neuropsicólogo, Daniel Robinson se llama, él dijo una cosa muy interesante. Las afirmaciones que se prestan a diferentes interpretaciones no se vuelven objetivas simplemente por ponerles un número delante. ¿Sí? No es algo objetivo, no significa que es así. Entonces, los estudios que tienden a clasificar al individuo como homosexual, como heterosexual, como bisexual, como lo demás,
como gay, como lesbiana, como asexual, ¿sí? Eh, realmente, realmente carecen de una visión clara entonces de la sexualidad humana, porque pone en un mismo conjunto una variedad enorme de fenómenos y ese es uno de los errores más grandes que está cometiendo la educación sexual. Ya partimos de entrada con un problema en la terminología que se emplea. Que se emplea. ¿Por qué? Porque al tratar de asignar cualquiera de estas categorías, LGBT y heterosexual, ¿sí? Bajo la orientación sexual, ya tenemos un problema porque en la vida real estas categorías no suelen coincidir con la persona que tiene conducta homosexual, lesbiana y demás, ¿sí? Por ejemplo, un sociólogo que se llama Edward Lauman, él hizo un estudio muy importante en el cual dijo que si bien eh, hay un grupo central que se definen como homosexuales o bisexuales, que tienen parejas del mismo sexo y manifiestan deseos homosexuales, por ejemplo, existe dentro de la comunidad LGBT un grupo enorme, considerable, que no se considera ni homosexual ni bisexual, pero que ha tenido experiencias homosexuales o ha manifestado algún grado de deseo. ¿Sí? Entonces, no se puede emplear un único número para hacer una caracterización válida de la incidencia, por ejemplo, la prevalencia de la homosexualidad en la población general. Es imposible saber cuántos homosexuales hay propiamente, porque dentro de la misma comunidad homosexual, un número muy limitado, dentro de la misma comunidad homosexual, dice que sí, que se define tal cual como homosexual. ¿Sí? Entonces la homosexualidad es fundamentalmente, él decía, un fenómeno multidimensional con variados significados e interpretaciones en función del contexto y de la intención. Por ejemplo, los jóvenes muchas veces dicen, y esto lo expresan en el sentido común, dicen, por ejemplo, hay un joven que no quiere jugar fútbol, no le guste y demás, y yo me acuerdo cuando estaba en la 50, no, ese es medio gay, decían. Sí, pero no es una conducta sexual jugar o no jugar al fútbol, pero es algo tan variado que no podemos entonces clasificar qué es lo que hace ser a alguien gay. Entonces, el que no le gusta el fútbol también lo consideramos como gay, por ejemplo. ¿Sí? Y eso pasa así en la jerga normal. Yo lo escuché tantas veces en Argentina. El que no hace deporte, el que no hace esto, que no sé qué, que son cuestiones que muchas veces se las asigna al hombre, entonces es medio gay, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no podemos usar esas palabras realmente con un significado propio. El concepto de orientación sexual que quede claro, entonces, plantea grandes dificultades con respecto al estudio científico de la sexualidad humana. Entonces, si para la ciencia ya es un problema el usar la orientación sexual, ¿qué queda para la educación sexual? Y entonces, al considerar los programas de educación sexual que se están imponiendo a lo largo y ancho del planeta, se debe cuestionar, y es una de las cosas que yo más cuestiono, es la imprecisión que tienen al imponer la orientación sexual como una cuestión científica definida. Y esto no es así de ninguna manera. Hay una experta muy importante en Estados Unidos en sexualidad que se llama Lisa Diamond, que ella decía que actualmente no hay consenso científico ni popular sobre cuál es el repertorio exacto de las experiencias que definen a una persona como lesbiana, como gay o como bisexual. No hay un consenso. Son tantas cosas. Como yo le decía, en la escuela nosotros al que no jugaba al fútbol, muchos le decían ese es gay. Ya está, el no jugar al fútbol. O sea, no hay, incluso hasta el nivel popular, no hay un consenso para definir. Pues no se puede porque son tantos los fenómenos, son tan variados. Y entonces, el concepto de orientación sexual es en sí un concepto vago y difuso, y por lo tanto, debe ser rechazado no solamente con respecto a cualquier uso que se le pueda dar en el ámbito eh, científico sobre la sexualidad humana, sino también en el ámbito educativo, como la educación sexual. Y por eso cuando yo leo estos reportes o programas de educación que hablan de la orientación sexual y demás y explican, uno dice qué ignorancia más grande realmente. Eso es fruto de ignorancia, de no haber leído ni siquiera un artículo científico, por Dios. No puede ser que gente que está a cargo de algo tan importante como es la educación, es como que yo les diga, voy a hacer un programa de historia argentina, pero ¿saben qué? Yo vivo en Canadá, me crié en Estados Unidos, no tengo ni idea de la historia argentina ni nada, pero bueno, le voy a inventar y voy a poner y vamos a estudiar historia argentina y demás. O sea, es una aberración total hacer eso. ¿Qué es lo que se está haciendo con la educación sexual? Y lo mismo ocurre con tantos otros conceptos empleados por los ideólogos del género, como son el término heterosexual, el homosexual,
que se usan para designar rasgos psicológicos o biológicos estables, cuando en realidad estos conceptos no engloban ese rasgo psicológico o biológico. No existe la psicología del gay, la psicología de lesbiana o la biología gay, la biología lesbiana. No existe eso. Y por eso las categorías LGBT no hacen referencia a una clasificación natural, ya sea psicológica o biológica. En una discusión que tuve hace poco con un activista transexual me decía, pero estás usando categorías al decir hombre y mujer. Y sí, pero tengo un fundamento biológico para decir esa categoría. Las categorías LGBT no hacen referencia a una clasificación natural, ya sea psicológica o biológica, que quede claro eso. Y por lo tanto son etiquetas ficticias que no se adecúan a las experiencias afectivas, sexuales y de conducta del ser humano. Y cuando digo a las experiencias afectivas, sexuales y de conducta, no me refiero de personas heterosexuales. Claro, el LGBT no se lo aplica, no, me refiero a todo ser humano, incluso aquellos que son parte de la comunidad LGBT. Porque hablando con transexuales, hablando con personas que se consideran homosexuales o lesbianas o bisexuales, no se identifican cuando uno empieza a ver con todas estas connotaciones, no se identifican con todas ellas. Porque la conducta sexual es muy variada. ¿Sí? Yo me he encontrado con transexuales que me han dicho yo soy hombre, o sea, y parecen mujeres y todo, pero eso lo voy a explicar después. Ellos son hombres y quieren ser hombres y demás, pero se manifiestan como mujer por otra cuestión que vamos a ver. ¿Sí? Me he encontrado con transexuales que me confiesan que ellos son homosexuales. Me dicen, yo tengo atracción, pero como la sociedad me mira mal si soy hombre, entonces es así que reprimen su homosexualidad. Ese es otro tipo de homosexualidad, eso es muy interesante también. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer entonces? Cuando se estudia científicamente el deseo, la atracción y la identidad y el comportamiento sexual bajo el rubro general de orientación sexual, no sirve para nada, no tiene valor científico. Lo que se tiene que estudiar son los comportamientos determinados. Por ejemplo, dentro del deseo sexual hay muchísimos comportamientos o fenómenos. Bueno, voy a estudiar el fenómeno de qué pasa, cómo reacciona fisiológicamente el ser humano, el hombre, por ejemplo, cuando ve una mujer caminando por la calle. Entonces, ¿cómo reacciona? Vamos a hacer un estudio científico específicamente sobre ese fenómeno. Porque eso es lo que tiene que hacer la ciencia. No podemos estudiar de modo general, porque es imposible, porque son tantos los fenómenos que hacen que el estudio sea inválido, por ejemplo. Y eso es lo interesante de muchos estudios ficticios y que no tienen ningún valor científico, que están publicando todos estos grupos y activistas LGBT que ponen sus propias revistas para justificarse a sí mismos, no tienen ningún valor científico ni metodología científica. Ahora, no todos, porque hay mucha gente que ha sido honesta, y eso hay que reconocerlo, mucha gente que ha sido honesta, que ha tratado de, por ejemplo, invalidar lo que la ciencia enseña, y han conducido estudios honestos y científicos, y han replicado lo que decía el contrario, y ellos lo han reconocido, y eso ha hecho que se genere consenso científico, por ejemplo. Por ejemplo, el hecho del suicidio. El grupo que replicó el hecho de que en Estados Unidos el 41% de los transexuales intentan y cometen suicidio, lo hizo un grupo LGBT, ¿sí? Un instituto LGBT dentro de la Facultad de Leyes en la Universidad de Los Ángeles, en California. Ellos fueron, el Williams Institute, ellos fueron los que dieron estos números, que replicaron estudios que se habían hecho en muchos lugares, y ellos fueron los que dijeron, sí, aquí hay un problema muy grave con la comunidad transexual, que el 41% se está suicidando. Entonces ellos replicaron y fue un estudio honesto lo que hicieron. Ahora, para ir ya terminando, porque se está haciendo tarde, puede ser que alguien, lo voy a hacer de modo resumido, la hipótesis de que alguien nazca así. Puede ser que haya una base biológica que determine la orientación sexual. Entonces ya vimos que la orientación sexual ya es un concepto que es vago y que no sirve. Pero supongamos que hay ciertos fenómenos que pertenecen a la orientación sexual. El hecho de que alguien tenga atracción hacia el mismo sexo. No hay pruebas científicas que corroboren la afirmación de que la atracción sexual sea establecido por factores innatos y deterministas como son los propios genes. ¿Sí? Y las interpretaciones populares muchas veces dicen o presuponen que
que hay hallazgos científicos, que la ciencia lo prueba. Estaba viendo un programa de Mendoza, por ejemplo, por internet, que el periodista decía, no, pero esto, claro, la educación sexual está fuertemente fundamentada en la comunidad científica, en la ciencia, es una mentira eso. ¿Sí? Eh, pero bueno, eh, la hipótesis del que se nace así, por ejemplo, ha influido a muchísimas personas sin formación apropiada en la materia a concluir de que el hecho de que la homosexualidad o la heterosexualidad en un individuo es una característica biológicamente innata, por lo cual es inalterable y totalmente al margen de la libertad y la elección del individuo en cuestión, de su comportamiento, de sus experiencias y el contexto social. O sea, se deja de lado tantas cosas que son importantísimas tener en cuenta y que influencian de alguna manera determinada en la conducta. ¿Sí? Y por eso, esta hipótesis del que nace así ha tenido una influencia desastrosa en las leyes que activistas LGBT han avanzado a lo largo del mundo y que políticos corruptos han impuesto en cantidad de países. ¿Sí? Como yo les conté, por ejemplo, en Canadá está prohibido tratar a personas con disforia sexual, lo cual hace un daño enorme a cantidad de niños y jóvenes con grandes problemas sobre la propia identidad. ¿Por qué? Porque no, existe el género transexual, porque entonces el tratar de ayudar a una persona que tiene un problema muy grande de depresión o demás, o psicológico, o lo que sea, es ir contra la propia identidad sexual, es ir contra el propio derecho del niño, lo cual es una locura. ¿Sí? Ahora, la causa de dicha conducta varía de acuerdo a la persona. Y por eso tampoco se debe buscar una respuesta que se aplique a todos los casos. Y la ideología de género simplemente hace eso. Sos gay, o sos lesbiana, o sos transexual, o lo demás. Sos asexual, intersexual, o lo que sea. Y hay que tener en cuenta variedad de factores que podrían haber llevado a la persona a esa situación. Por eso, si la tendencia sexual fuese innata, se debe encontrar una base genética para la misma y una influencia hormonal correspondiente. Ahora, no existe, lamentablemente no tengo tiempo para desarrollar esto, lo vamos a hacer en la próxima clase en todo caso, pero la genética ha hecho grandes descubrimientos al detectar enfermedades, por ejemplo, de origen genético como psicológico, al estudiar pares de gemelos. Una cosa que es interesante, capaz que no lo sepan, cuando la NASA envía astronautas al espacio, a la estación internacional que hay en el espacio para hacer experimentos y estudios, los astronautas que se eligen son gemelos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque cuando tenemos un par de gemelos, ellos comparten la misma identidad genética, el 100%, y por lo tanto es posible comparar al hermano que está en el espacio con el hermano que se queda en tierra firme para descubrir qué rasgos psíquicos o físicos se deben a la propia genética, que es lo que se llama en la genética la tasa de concordancia. ¿Y cuáles efectos psíquicos o fisiológicos se deben al medio ambiente, a la educación, a la situación en la vida y demás? Entonces, por ejemplo, uno de los últimos estudios que se hizo, un hermano gemelo se lo llevó al espacio, estuvo ahí 8 meses, y el otro hermano se fue a Kazajstán, que hay una base espacial ahí, y se sometieron a los dos a muchísimos estudios, una serie de exámenes físicos y psicológicos para estudiar, por ejemplo, el efecto de vuelos de gran magnitud y duración en el ser humano. Y entonces de esa manera podían descubrir si ciertos rasgos que manifestaban los dos hermanos tenían una base genética, porque los dos los manifestaban a pesar de estar en situaciones totalmente distintas, o ciertas situaciones se debían a elementos, a factores del medio ambiente en el cual vivían. Entonces el hermano que vivía en el espacio manifestaba muchas cosas que el otro hermano no manifestaba ante las mismas pruebas. Entonces eso significaba que al tener una base genética idéntica, una tasa de concordancia del 100%, significaba que eso se debía al estar en el espacio. Y entonces así se determina, bueno, cuando el ser humano vaya al espacio, estas son las cosas que lo van a afectar, por ejemplo. ¿Sí? Y los estudios de gemelos son la única manera real de hacer experimentos naturales en seres humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si aplicamos esto a la conducta sexual, si hubiese un gen, y esto es lo que hace la genética clásica, si hubiese un gen que determina la conducta sexual de una persona, eso significa que, eso significa que la persona está determinada por ese gen, y si hubiesen gemelos, de los cuales uno de los dos es homosexual, el otro tendría que ser homosexual también, porque comparten el mismo gen. Y se han hecho cantidad de estudios al respecto, en el cual se ha probado que esto de hecho no es así. No es así. No tiene una base genética el comportamiento sexual.
¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la genética con respecto a personas gemelas LGBT? Si el ser homosexual fuese innato, todo gemelo LGBT tendría que necesariamente, por ejemplo, compartir dicha tendencia con su otro gemelo. Pero esto no es así, ¿sí? Entonces, esto significa que el entorno en el cual la persona crece es un factor más importante a considerar, ¿sí? Un estudio realizado por un geneticista que se llama Milton Diamond le dijo que si la conducta sexual fuese de origen genético, la concordancia tendría que ser del 100%. Es decir, ambos gemelos, por ejemplo, tendrían que ser transexuales o bisexuales o homosexuales. Y sin embargo, los estudios que se han hecho han demostrado que no es así. Por ejemplo, en los casos de pares de gemelos de los cuales uno se declara transexual, ¿sí? Solamente en el 20% de los casos el otro hermano lo ha manifestado. Esto quiere decir que hay un 80% de hermanos que no se identifican como tales. ¿Y qué significa esto? Que la experiencia personal es lo que más influye en una persona que se declara como transexual. Sí, y estudiando el historial en el cual ambos hermanos se declaran transexuales porque han sufrido situaciones similares, traumáticas similares. ¿Sí? Es así de más. Lo mismo también, bueno, hay muchísimos casos que en el libro lo van a ver con respecto a la genética clásica. Con respecto a la genética molecular, ¿cuál es la diferencia? Que la genética clásica trata de encontrar si de hecho hay un rasgo genético en la persona, pero sin identificar un gen particular. Eh, pero con la genética molecular, gracias a las nuevas tecnologías, lo que hace en la actualidad es aplicar el método molecular. Este método molecular es muy importante porque proporciona estimaciones sobre qué variaciones genéticas en particular se asocian a determinados rasgos físicos o de conductas. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, se analiza la estructura molecular del ADN de una persona para determinar si hay un gen específico que cause una determinada conducta o rasgo científico o físico de la persona. Por ejemplo, hay un joven muy conocido que tal vez lo han visto en YouTube, que le faltan los brazos y las piernas. Él se llama Nick Vujicic, que él salió en una película, un cortometraje que está en YouTube muy lindo, que se llama El Circo de las Mariposas, que lo pueden buscar, El Circo de las Mariposas. Él sufre del síndrome de agenesia o tetramelia, el cual se caracteriza por la ausencia de las extremidades, no tiene piernas ni brazos. Estudiando casos como el suyo, la genética molecular descubrió, ¿sí?, que la raíz de su síndrome se debe a una mutación del GWNT3, que se llama, que está en el cromosoma 17, en el 17q21. Este gen es el encargado de proveer una proteína cuya función es crucial para el desarrollo de las extremidades en la fase embrionaria. Entonces, como esa proteína no está en ese gen que se encuentra dentro del cromosoma 17, cuando Nick era un feto, ¿sí?, en la fase embrionaria, no pudo desarrollar los brazos y piernas, simplemente porque le faltaba esa proteína. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hizo la genética para descubrir que esa mutación de ese gen en particular era la razón de su discapacidad? Se tomaron muestras genéticas de todas las personas que se encontraban, que se pudieron encontrar en el mundo, que sufrían del síndrome, y de personas que no lo sufren. Y entonces, al comparar el ADN, ¿sí?, por métodos de asociación del genoma, entonces del genoma completo, se asociaban los ADN, se comparaban, la computadora descubrió que en la secuencia de ADN, ¿sí?, detectaron diferencias. Y la diferencia era esta, que en la secuencia del ADN, en personas que sufrían el síndrome de agenesia, les faltaba el gen WNT3 en el cromosoma 17. Y así fue que se descubrió, por ejemplo, el origen genético de la enfermedad. Y así es que se han descubierto el origen genético de muchísimas enfermedades. Entonces, los estudios de asociación del genoma completo se han convertido muy populares en el mundo científico porque se han descubierto muchísimas cosas. Y se aplicó a la conducta LGBT asimismo también. Y se han hecho muchísimos estudios en los cuales se han comparado, sí, con bases genéticas enormes, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, comparando, siguiendo esta técnica de asociación,
¿sí? Comparando las variaciones genéticas al respecto, y no hay ningún gen que varíe en personas que son LGBT. ¿Sí? No hay un gen que explique la conducta sexual de una determinada persona porque no se han encontrado variantes genéticas específicas que se den con más frecuencia entre los portadores de un rasgo particular frente a los que no lo tienen. Entonces no hay una base genética. La genética molecular nos muestra que no se puede concluir que conductas como la homosexualidad tengan una base genética. ¿Sí? Y de hecho ya el mundo científico ha abandonado ya esa hipótesis. Ni siquiera ya se hacen estudios porque ya se hizo todo lo que se podía hacer al respecto. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y con respecto a otra posibilidad de que se nace así son las influencias hormonales en el feto. Que haya habido una influencia hormonal en la etapa de la gestación y que por lo tanto el feto esté predispuesto a una determinada orientación sexual que influya en el desarrollo físico de la persona y en las conductas típicamente masculinas o femeninas desde una temprana edad. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser varón o mujer? Cuando todo avanza normalmente en el proceso de desarrollo, es fácil identificar si el bebé es varón o nena, ¿sí? Incluso a través de una ecografía en la semana 16ª de gestación. ¿Sí? Entonces no hay que esperar a que el bebé nazca para asignarle un sexo, como dice, el sexo es algo asignado, dice la biología. El sexo no se asigna, sino que se reconoce. ¿Sí? Y la ciencia de la embriología es una ciencia interesantísima porque ha demostrado muchísimas realidades antes ignoradas. Una de esas es el rechazo de la antigua creencia acerca del comienzo tardío de la vida en el vientre materno. ¿Sí? Antiguamente se creía que la vida comenzaba a partir del tercer mes, cuando se sentía que el feto se movía en el vientre materno. Y en el consenso de la comunidad científica es absoluto con respecto a cuándo comienza la vida, en el momento de la concepción. Por eso el feminismo radical, cuando afirma que no, que la vida no comienza hasta la semana 22, por ejemplo, en realidad están viviendo ni siquiera en el medioevo, están viviendo en la barbarie más grande que se ha visto en la historia de la humanidad, porque cuando el esperma y el óvulo se fusionan para formar una nueva célula, que se llama el embrión o el cigoto, este embrión o cigoto comienza a tener una estructura genética propia. Y no solamente esto, sino que el sexo de la nueva vida también se determina en el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque un ser se concibe cuando un esperma portador de la X produce un embrión femenino, por ejemplo, XX, o un esperma portador de la Y produce un embrión masculino, XY. Y por lo tanto, el sexo cromosómico del embrión es determinado en el momento de la fertilización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí se ha inmiscuido la política y de un modo totalitario se impone una ideología de género con una doctrina de la identidad de género que no tiene ningún fundamento biológico, ni embrionario, ni genético al respecto. ¿Sí? Entonces, la fertilización que se lleva a cabo por un esperma X va a producir un cigoto XX que se va a desarrollar normalmente como mujer, y un esperma Y produce un cigoto XY que se va a desarrollar normalmente como varón. ¿Y por qué digo normalmente? Porque hay patologías hormonales o cromosómicas que pueden interrumpir y prevenir el desarrollo normal del embrión, como son los trastornos que se llaman de desarrollo sexual. Pero aquí estamos hablando de trastornos, ¿sí? De anomalías. No se puede hablar de un tercer sexo, un cuarto, un quinto, un sexto. ¿Sí? Siempre, incluso cuando hay un trastorno, genéticamente el embrión va a ser XX o XY. Incluso cuando por cuestiones hormonales y problemas genéticos se manifieste a veces de manera confusa, si se hace un estudio genético se va a descubrir. ¿Sí? Entonces, biológicamente estas anormalidades no tienen nada que ver con la identidad de género, aunque el activismo presente dichas anormalidades como simplemente diferencias. Es una persona diferente y hay que aceptarla, en un intento de normalizar un desorden genético. ¿Sí? Y atento, porque notar que alguien sufra de esto no es discriminar. Es la realidad, así como hay personas que sufren de meningitis, de hepatitis y de otros tipos de cáncer. Sí, sería médicamente criminal el afirmar que estas personas que sufran de alguna de estas patologías simplemente sea diferente. Es como que decirle que venga alguien de ustedes y me diga, tengo un tumor, tengo un cáncer tremendo en el cerebro, y yo le digo, no te preocupes porque tenés un cuerpo diferente. No, no es. Tu cuerpo tiene un tumor adentro, pero es un cuerpo diferente, no hay que tratarlo. Y criminalizo, por ejemplo, a los médicos por tratar de curar a personas que tengan un tumor. ¿Sí? Estamos hablando de la misma cosa aquí. ¿Sí? Entonces,
como les decía al principio, antes de que nos conectáramos, en el feto hay hormonas que son responsables de la diferenciación sexual que tienen efectos de organización y de activación. Explico esto y ya terminamos. De organización porque las hormonas generan cambios permanentes en la configuración y la receptividad del cerebro que son en gran medida irreversibles. Una vez que ya la persona se desarrolla de tal manera, eso no tiene vuelta atrás, ¿sí? Y de activación también hay hormonas porque algunos cambios se van a efectuar en estadios posteriores de la vida del individuo. Por ejemplo, en la pubertad y a lo largo de la vida adulta. Entonces, por ejemplo, las hormonas organizativas preparan estructuralmente a un sistema dentro del feto, por ejemplo, el sistema cerebral, el sistema reproductivo y demás. Y esto crea un marco para que estos sistemas sean receptivos a esas hormonas que aparecerán a partir de la vida. En algunos casos, por ejemplo, en el sistema de reproductivo, esas hormonas aparecerán en la pubertad, cuando la hormona activará esos sistemas de repente que se habían organizado ya en la fase prenatal, en el feto. Y es ahí cuando se reactivan y comienza a actuar de acuerdo a la función que se le ha asignado biológicamente y genéticamente. Esto es importante. Entonces, por ejemplo, la testosterona en el hombre ejerce su máxima influencia en el feto entre las semanas 8 y 24, en la panza de su madre, en el vientre de su madre. Y luego, la testosterona se activa nuevamente al nacer el bebé. El día que nace el bebé se activa hasta los 3 meses. Y después queda latente, ¿sí? Y se va a despertar en la pubertad, ¿sí? En el caso del feto femenino, la placenta y el sistema sanguíneo de la madre suministran los estrógenos, ¿sí? Y, y esas hormonas van a ejercer una gran influencia en el desarrollo intrauterino del feto. Pero como ese feto no recibió testosterona, va a quedar así, se va a desarrollar como mujer. Si recibiese testosterona, entonces se formarían el sistema reproductivo masculino, ¿sí? Y ese proceso está en gran medida controlado por los genes, por la genética, por el ADN. ¿Por qué? Porque es el esperma Y o el espermatozoide X es el que va a determinar un gen determinado, entonces, en el cigoto, en el propio ADN. Bueno, vamos a terminar aquí entonces, eh, al haber explicado entonces el proceso de diferenciación sexual, el cual es un sistema de gran complejidad al cual se le pueden agregar muchos otros factores que puedan afectar después al desarrollo del feto. Pero, sin embargo, podemos hablar de cuestiones de anomalías y demás cuando el cortisol, por ejemplo, no es sintetizado. Hay una superproducción, por ejemplo, de cortisol, que algunos se convierten en andrógenos, entonces afecta cuando es un feto femenino. Pasa a mí un problema en el cortisol por el estrés que sufre la madre, el estrés del feto, y se producen hormonas asociadas con el desarrollo sexual masculino. Entonces, por ejemplo, hay casos que nace una nenita que parece que tuviese un pene, por ejemplo, pero por el efecto de la cortisona y por el efecto de hormonas andróginas que dan lugar a un trastorno de desarrollo sexual, por ejemplo, como la hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual el feto femenino manifiesta características de virilización genital, que se llama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Nace una nena que no sabemos si es nena o es varón, porque parece que fuera varón, pero tiene también órganos sexuales femeninos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Para los casos más graves, por ejemplo, la práctica médica es realizar una intervención quirúrgica para normalizar los genitales, además de administrar hormonas, por ejemplo, para mitigar los efectos del exceso de producción de andrógenos en una mujer, porque no es algo propio. ¿Sí? Eso es un factor externo que influyó a eso. Y es estos casos, así, por ejemplo, anomalías genéticas, los cuales usa la ideología de género para normalizar y decir que hay distintas orientaciones y sexos, lo cual es un error desde el punto de vista científico y medicinal. Bueno, termino aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntar. Podemos tener casos en los cuales es necesario entonces que el Estado, por ejemplo, intervenga para suplir lo que el padre debería hacer o la madre, pero es un insulto decir que los padres no enseñan a sus hijos y por lo tanto el Estado debe enseñar educación sexual. En primer lugar, están presuponiendo algo que no han demostrado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, supongamos que hay padres que efectivamente no educan a sus hijos propiamente en determinadas cuestiones, por ejemplo, en la propia sexualidad.
Entonces, el sentido común lo que nos diría es, a los que hay que formar son a los maestros, y hay que formarlos bien, con información científica y médica, y especialmente tener, por ejemplo, psicólogos en la escuela. Psicólogos que estén bien formados para que cuando salgan algún problema, se los pueda derivar a alguien que esté bien formado y trate una situación concreta, no meter a todos los niños en la misma bolsa. Eso en primer lugar. Entonces es a los maestros que hay que formar, pero con información científica, no ideológica como se está haciendo con la ideología de género, con terminología que no tiene ningún fundamento ni biológico, ni genético, ni nada. Eso en primer lugar, con categorías ficticias, como son las categorías LGBT y de la heterosexualidad también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno eh, enseña a los niños, eso en cuestiones elemental, y eso todo aquel que lo he enseñado se va a dar cuenta. Un niño, por ejemplo, que viene a primer grado, no se le puede comenzar dándole a leer, por ejemplo, los clásicos de la literatura española y leer el Quijote, porque lo van a matar al niño. ¿Sí? Al niño se le tiene que enseñar, se comienza con las vocales. ¿Sí? Después con las vocales a pronunciarle con las consonantes, y después se le va enseñando letra por letra, después se les enseñan palabras que son accesibles, escribir mamá, escribir papá y demás. No se le puede a un niño de repente darles nociones que sean muy abstractas. Entonces, hay todo un proceso de maduración incluso para el aprendizaje de la propia escritura, de la propia lectura y demás. Y lo mismo se aplica con la matemática. Imagínense si a un niño le empiezo a enseñar algoritmos, lo voy a matar, ¿sí? O cuestiones de física cuántica, o cuestiones muy complejas, ¿cierto? Entonces hay que respetar el desarrollo y la madurez intelectual del niño, la madurez física, la madurez sexual también. Y por lo tanto no hay que introducir cuestiones de sexualidad hasta que el niño no experimente la propia sexualidad, no tiene sentido. Es como decirle, bueno, niños de jardín de infante les vamos a enseñar acerca de la menstruación, porque hay nenas aquí que capaz que van a empezar a menstruar y lo demás, y van a volver todas llorando a la clase. Y eso ha pasado en clases de educación sexual. ¿Sí? Eso ha pasado. ¿Sí? Por ejemplo, hay una propuesta que se hizo aquí en Canadá de empezar a enseñar a los niños jardín de infante a masturbarse con un pene de goma por el ano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pobres niños tienen prejuicios contra la comunidad homosexual, y por lo tanto una manera de destruirles ese prejuicio al homosexual es masturbarse por el ano. ¿Sí? Y entonces se dice que hay que hacerles vencer a los niños eso. ¿Sí? Hay que hacerles vencer eso a los niños de tal manera que así se elimine todo prejuicio a la comunidad homosexual. O sea, cosas terribles, ¿sí? Que son perversas en sí mismos. Había otra propuesta que leí que yo no lo podía creer, es que cuando los perros, por ejemplo, están en celo, pero no tienen a la hembra y están desesperados, hay casos de anomalías en que perros machos sí se aparean entre sí. Entonces a esos perros llevarlos a los jardines de infantes, cosas que se empiezan a aparear y que los niños normalicen la conducta homosexual, por ejemplo. O sea, eso a cualquiera que lo escuche le va a parecer una cuestión terrible, pero eso es así. ¿Sí? Entonces aquí hay una violación total a lo que es el niño. ¿Sí? Por eso se dice que estamos ante una situación aquí de violación de los derechos del niño. ¿Cómo lo puedo decir aquí? Es un abuso al niño el enseñar una cosa así. Entonces, por ejemplo, ¿qué debería contener todo programa de educación sexual? Que es un artículo que lo voy a publicar. Eh, en primer lugar, lo que yo creo es que hay que tener en cuenta la conducta, qué conducta es apropiada para tal edad. ¿Sí? Entonces, esto es simple. ¿Sí? Los niños experimentan cambios biológicos, y por lo tanto la educación debe prestar atención a lo que se puede esperar que un niño experimente. ¿Sí? Y cómo van a usar de sus cuerpos sexualmente en este tiempo. Por eso, por ejemplo, los niños deben aprender a respetarse, aprender las diferencias entre varón y mujer y demás, pero eh, tiene que estar preparado. ¿Y cómo hacer eso? Porque ¿cómo saber si el niño está preparado o no y es apropiado? Bueno, es simple. Eh, Ir de acuerdo a los cambios que se manifiestan biológicamente. Y una vez que esos cambios se experimentan, ahí es que hay que enseñar. ¿Por qué?
los niños, si no, no van a entender en primer lugar, se los va a pervertir, ¿sí? Y se va a imponer un currículum de educación sexual que es hipersexualizado, como se dice, y que sin esperar esos cambios simplemente lo que va a hacer es destruir la psicología del niño. Eso en primer lugar, ¿sí? Entonces, la edad apropiada. En segundo lugar, por ejemplo, en la secundaria, es enseñar el consentimiento y propiamente qué significa el consentimiento en conducta sexual, ¿sí? Eh, y por eso es importante enseñar, se han hecho muchos estudios en la neurociencia, en la neurología, en el cual se ha demostrado que los jóvenes, por ejemplo, en la edad del secundario, en general son incapaces de hacer una evaluación apropiada de conducta que pueda ser peligrosa. ¿Sí? Por lo tanto, lo mejor que se puede enseñar, y eso lo dice la medicina, es la abstinencia. ¿Sí? La abstinencia hasta que el cerebro se desarrolle apropiadamente para que después uno pueda hacer elecciones adecuadas y también para evitar cualquier consecuencia de salud mental o física que se pueda derivar de la conducta sexual, como yo les conté el caso de las 15 o 16 chicas que fueron contagiadas con el VIH simplemente por establecer relaciones sexuales peligrosas, ¿sí? También hay que enseñarles sobre el Internet, sobre el peligro de abusadores. Hay que enseñar la pornografía, por ejemplo, ¿sí? No se puede ignorar. Y es una cosa interesante que me diga alguien qué currículum de educación sexual advierte a los niños y les enseña a salir de los peligros de la pornografía. Ninguno. No hablan, porque al contrario, favorecen a la pornografía los contenidos de educación sexual ideologizados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la pornografía que debe ser incluida y también hay que priorizar la salud de los niños, ¿sí? De los jóvenes, ¿sí? Pero realmente con métodos adecuados, porque por ejemplo aquí en Canadá se habla así de hay que evitar las enfermedades como la clamidia, la gonorrea, el SIDA y demás, y se les incita a tener sexo pero con preservativos. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido una explosión, y eso lo sé porque están los, los números que han salido por las estadísticas aquí en Canadá de salud pública. Ha habido una explosión de enfermedades como la gonorrea, como la sífilis, que es una enfermedad que ya se pensó que se había abandonado, y hay una incidencia altísima de sífilis en la edad secundaria, estoy hablando de gonorrea, de clamidia y de VIH, a causa de la incitación sexual propuesta por la ideología de género, por los programas de educación sexual. ¿Sí? Y la abstinencia es pecado nombrar la abstinencia. Es un retrógrado el que nombra la abstinencia, siendo que la neurociencia, la neurología, muchísimos estudios han aconsejado, de hecho, y lo más seguro para el joven es la abstinencia, que espere hasta la edad adulta que pueda asumir y realmente tomar responsabilidad acerca de sus propias acciones. Y también dice Laura, desde chico también debe estar orientada a la educación sexual, a prevenir el abuso sexual. Sí, pero yo le voy a decir algo. Eh, ¿cómo prevenir el abuso sexual en un niño que está en una situación expuesto, por ejemplo, a ser abusado por el padre, por un tío, por quien sea? Eso por más que a uno se le enseñe, en primer lugar, no se va a prevenir. Ahora, hay que hacer lo posible para prevenirlo. Entonces, a los niños hay que ciertamente eh, hay que estar muy atentos a cuando han sido abusados. Pero yo le voy a decir algo. Por eso hay que formar a los maestros, no a los niños, ¿sí? Porque el niño siempre, cuando ha sido abusado, en mi propia experiencia, con la cantidad de niños que yo he tratado que han sido abusados sexualmente, tienden a taparlo y a callarlo y a avergonzarse y a culparse ellos mismos. Ahora, hay muchos, ¿sí? Hay muchas características o muchas cosas que uno puede notar en un niño, el cual son signos de que ha sido abusado. Por ejemplo, yo les voy a decir una, ¿sí? Que yo he descubierto muchos casos de abuso sexual con niños porque eran niños de 9, 10 años que se chupaban el dedo, ¿sí? Entonces, cuando un niño, por ejemplo, se chupa el dedo, cuando ya pasó los 4 o 5 años, es signo de algo que está pasando. Y es importante investigar. Entonces, por ejemplo, gracias a tener esa conciencia en los maestros, cuando yo estaba en Estados Unidos, en escuela, les enseñaba y les decía, bueno, ustedes tienen que tener en cuenta estas cosas. Una lista
de criterios, y gracias a esa lista de criterios los maestros se dan cuenta, porque las maestras conocen mucho a los niños. ¿Sí? Entonces no hace falta decirle, enseñarle a los niños si te abusan. Por ejemplo, aquí en Canadá se les enseña a prevenir el abuso sexual, pero ¿qué se les enseña? Se les enseña esto. Por ejemplo, a niños de 6 años, si una persona se baja los pantalones y te muestra el pene y sacan un pene de plástico y les muestra, y te muestra esto y te lo mete por el ano, ¿sí? O por la vagina, la mujer, eso es un abuso, y ustedes, si ustedes no consienten nada, se lo está abusando, o sea, se lo está permitiendo a los niños, ¿sí? Cuando en realidad lo que se debería hacer es enseñarle a los maestros y decirle, bueno, cuáles son los tipos de abuso, qué se considera, cuáles son los factores que pueden ayudar, de cierta manera, a que un niño sea abusado, y tener en cuenta y estar muy atento con eso. Y si observan ciertas conductas de los niños, van a saber que esos niños pueden ser objetos, ser víctimas de abuso sexual. Y gracias a tener todas estas cuestiones claras, por ejemplo, muchos de los maestros con los cuales yo trabajaba me venían y me informaban y me decían tal y tal, manifiesta tal y tal cosa. Entonces después hablando me pasó muchas veces una niña que venía, yo le decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? ¿Qué está pasando? Contame. O a veces una psicopedagoga, una mujer que hablara con ellas, y las niñas se abrían y contaban, sí, mi tío me está abusando, por ejemplo, me está pasando tal o cual cosa. Entonces aquí el problema con la educación sexual, el modo como lo presenta, es bajo apariencia de bien, como se llama. ¿Sí? Es un lobo vestido con piel de oveja, como decía Jesucristo, la educación sexual. Porque es un lobo que se manifiesta con todas cosas buenas, hay que prevenir el abuso sexual en Internet, los predadores y demás, y en definitiva lo que hace es enseñar su propia doctrina, ¿sí? Su propia doctrina. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, espero que haya respondido a las preguntas y demás. Yo voy a escribir un artículo en lo que tendría que enseñar una verdadera educación sexual, y voy a escribir un artículo también eh, apuntando a por qué hay errores muy graves dentro de la misma educación sexual que se quiere imponer, incluso que se está enseñando ya en Argentina. O sea, la otra vez un periodista estaba viendo en televisión, en YouTube, le decía a una mujer en la marcha que hubo, ustedes vienen tarde, esto tendrían que haber marchado en el 2012. Y la mujer decía, no, en realidad estamos en contra ahora de que se está haciendo algo ideológico. Y yo le quiero decir esto, sí, estamos tarde con esto. La primera educación sexual nunca se tendría que haber aceptado en los términos que se planteó. Ya ahí venía un problema ideológico que se impuso en la época del kirchnerismo. Ya estaba mal. Esto ya es grave ya desde hace muchos años. Pero la gente, por falta de formación, yo creo, por la falta de conocimiento y demás, fue muy difícil. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, uno tratando de hablar con quien pueda y iluminarlo, y poco a poco se va avanzando, pero todavía hay un gran segmento de la población que desconoce, ignora totalmente los peligros que entrañan la educación sexual. Bueno, gracias a todos, y cualquier pregunta que tengan, cualquiera que vea este video, siempre pueden ir a mi página que yo pongo en YouTube ahí abajo. Me pueden contactar a ese número de teléfono por WhatsApp, me pueden contactar por el contacto, como quieran, cualquier pregunta que tengan, o si quieren alguna explicación que necesiten más, siempre me pueden contactar, y yo en cuanto pueda les doy una respuesta. Y gracias a todos, y gracias por acompañarnos.